Abrimos, señoras y señores, la mesa en perspectiva en este viernes 25 de mayo del año 2018. Estamos con Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. Juan Grupone. Buen ¿Qué día. tal? Mauricio Rosenkopf. Buenos días. Y en último lugar, ¿quién? Gonzalo Pérez del Castillo. Buen Buenos día. días. Listo otra vez, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasó? Otra vez. ¿Qué? No, es que la discriminación es clara. Los últimos serán los primeros. Esa es una respuesta posible. Bueno, vamos al primer tema. Desde ayer y hasta el próximo sábado viene desarrollándose el 13º Congreso del PIT-CNT bajo la consigna Adelante en Democracia y Unidad. Durante el encuentro va a definirse la integración de la mesa representativa y también las perspectivas, los lineamientos de trabajo para los próximos 3 años. Varios de ustedes querían comentar a propósito de este hecho. ¿Por qué? Puede preguntarse el oyente, ¿es tema de tertulia? ¿Es tema de la mesa de los viernes? Responda usted, Rosenkopf. Yo pienso que es un hecho de nuestra historia. A ver, ¿en qué sentido? Y bueno, el PIT-CNT, para llegar a la dimensión que tiene hoy y al grado de unidad y de participación que tiene, ha tenido que pasar desde principios del siglo pasado por gestas que podríamos llamar heroicas. Yo pude presenciar como periodista todo el proceso de la gestación de la Central de Trabajadores en la década del 60, y esta presencia de distintas tendencias también estaban entonces, pero lograron de alguna manera colocar los intereses de los trabajadores para ser sindicalizados y obtener reivindicaciones humanas. Y recuerdo cuando se gesta que había 4 centros sindicales muy importantes, había algunos más, pero los fundamentales eran los que gestaron la CNT, que estaba la Unión Obrera Textil, o el Congreso Obrero Textil, que agrupaba, además que encabezaba uno de los dirigentes sindicales más formidables que tuvo este país, que fue Héctor Rodríguez. Una Unión Obrera Textil en los tiempos en que, por ver acierto, tenías Adil, Ildu, que tenías en La Teja, tenías La Aurora, Fábricas Textiles, el Gran Textil. Sí, Otra de las época, organizaciones, el Centro Obrero de Alpargatas con Jorgelina y Ignacio Rubén Huguet. Esa era una presencia. Otra presencia era el de la UGT, que era Unión General de Trabajadores, donde digamos, de las figuras notables que estuvo al frente, Gerardo Cuesta, que muere en la cárcel. Bueno, Héctor Rodríguez también estuvo. Y después la Federación Autónoma de la Carne, que era autónomos, eran unas columnas impresionantes que venían el tiempo del esplendor de los frigoríficos, y los anarcos del sindicato de Funza, que estaban al frente, Darío Santana, y estaba el Perro Pérez y León Duarte, desaparecido en la Argentina. Estás remontándote a los orígenes de la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores. Ahí está. La unidad de los movimientos sindicales de nuestro país. Porque lo aclaro porque nuestros oyentes más jóvenes pueden pensar que siempre las cosas fueron así, que siempre hubo una central, y no. Esta es una realidad que tiene 50 años, del orden de los 50 años. Seguro, ¿no? y de ahí hacia atrás también otra larga historia, pero esa es la que me tocó vivir. Y no, sobre todo para decir que esa conformación es la barricada de resistencia más formidable que se dio cuando el golpe, porque esa central, ya en carácter de CNT, mantiene una huelga de 20 días contra el golpe cívico-militar. Entonces tú te ibas a la historia de esta institución. Claro, ahora no es la Convención Nacional de Trabajadores, es el PIT
CNT. El PIT se crea durante la dictadura porque tienen que tener otras formas y otros nombres, pero Sí. de ahí son En el año 1983, mayo de 1983, cuando la dictadura autoriza el primer acto de 1 de mayo público, lo hace por una gestión que realiza una cosa nueva, una institución nueva que se presentó a hacer el trámite, llamada PIT, Plenario Intersindical de Trabajadores, que de hecho era la CNT con otro nombre, era la institución, era la organización heredera de la CNT. Luego, al regreso a la democracia, terminan confluyendo los dos nombres, ¿no? Bueno, Mauricio arrancó por ahí, por la historia. ¿Ustedes quieren venir más al presente? Que el que viene al presente, porque además todos los que están ahí proceden de alguna manera de esa historia, son hijos de esa historia, y ellos sabrán cómo entenderse y asegurar la solidez de la unidad del sindicato. Juan, ¿tú venís a los desafíos de hoy en este congreso en particular? Sí, yo bien quería venir a eso, pero no sé si no darle la palabra a otro primero. Porque se reserva para el final, no sé. Viste que a él no le preocupa ser el último, en cambio a ti sí, Gonzalo. Entonces, Que me nombren el último siempre me preocupa. bueno, entonces ahora te damos la palabra segundo. Bueno, muy bien. En segundo lugar, Muchas Gonzalo. gracias. Después le dejamos a Juan para el remate. Yo la verdad es que, digo, atento a todo lo que dijo el ruso, que es verdad, que digo, creo que es una historia heroica, sin duda ninguna. Pero a mí el fenómeno del PIT-CNT en el Uruguay me parece que es un fenómeno bastante singular. Entonces, ayer de noche, como sabía que iba a tocar este tema, llamé a un querido y viejo colega de Naciones Unidas que trabajaba en la OIT para hablar un poco de este fenómeno del PIT-CNT en el Uruguay, porque me parecía tan singular. Y fue una conversación muy interesante, porque me permitió a mí mismo aclarar por qué. El PIT-CNT tiene características muy especiales para América Latina y para el mundo. Exactamente. ¿Ves que Juan está de acuerdo? Sí, pero no habla. Entonces, Se reserva. las digo yo y después se le agrega varias más. Primero, el PIT-CNT tiene aproximadamente el 60% de esos asalariados y aproximadamente un 30% de los trabajadores por su cuenta, etc., afiliados, ¿no? El promedio en América Latina es entre el 3 y el 6%. PIT-CNT tiene el 60%. Además de eso, existe una sola central sindical. Esa es otra cosa muy rara en América Latina. Es una cosa rara en el mundo esa incluso. Es decir, 60% afiliados, una sola central sindical. Es una central sindical con mucho dinero, con mucho poder económico. Ahora, otro fenómeno es, las centrales sindicales todas están vinculadas a movimientos políticos, en todos los países del mundo, en Europa, en donde hay, ¿no? Ahora, lo que es particular del Uruguay es que estos dirigentes sindicales se intercambian, dirigentes sindicales de primera línea en el sindicato, se intercambian con dirigentes políticos de primera línea en los partidos políticos, con representación en el gabinete, con representación en el poder legislativo. Digo, y esto es raro. Es decir, tú en Europa tenés distintos sindicatos, tenés sin duda movimientos sindicales que están politizados, como el de Italia, que tenés la CGIL, que es comunista, la UIL, que es socialista, la CISL, que es socialista, la UIL, que es democristiana. Es decir, están politizados, pero no tienen ese grado de interacción con el poder político real. Y esa es otra cosa. Después, otra de las cosas que concluimos esta interesante conversación, una persona que evidentemente conoce este tema bien, es que él contrasta lo que es el poder político, el poder que tiene el PIT-CNT con la debilidad que tienen los gremios empresariales en el Uruguay. ¿Por qué? Porque las grandes empresas, UPM, Monte del Plata, negocian directamente con el gobierno. Y las otras grandes empresas son estatales. Es decir, que lo que tiene enfrente el PIT-CNT no es digamos, el gran capital con el cual está negociando.
Y en estas empresas estatales se da además otra coyuntura, que es que los funcionarios de las empresas estatales son los más agresivos dentro del PIT-CNT, y eso viene al Congreso de ayer. Es decir, son los que tienen reivindicaciones más agresivas, y es gente que es inamovible, que es inimputable, porque siendo dirigente sindical en la administración pública sos inimputable. Si puedes hacer lo que quieras, nadie te puede tocar. Entonces, vos tenés, resumiendo, tenés esta combinación. Dinero. La inamovilidad de los funcionarios públicos no es tan extendida como la estás manejando. ¿Cómo? No, pero seguí. Está el fuero sindical, además. Y además está el fuero sindical. Pero tenés dinero, poder político, tenés control efectivo de la administración pública, y otra particularidad más que no mencioné, que es que el PIT-CNT no tiene personería jurídica. Así que en casos en que se meten en un lío con la justicia, eso también es inimputable, no tiene personería jurídica. Es decir, no quiero extenderme más, tengo algunas cositas más para decir después de que hable Juan, pero es un sindicato que, sin desmerecer nada de lo que decía el ruso, de su historia y de su resistencia a la dictadura y todo, es un sindicato muy, muy particular en América Latina y en el mundo. Bueno, has ignorado en más de una ocasión a Ana Ribeiro. Es a ella a quien le corresponde hablar ahora. Ana, te pido 1000 disculpas, no era por ignorarte. Yo no dije nada. Lo que pasa es que pensé que... No, pero tú viste. Yo nunca me No dijiste nada, justamente, y quizás no ibas a poder decir nada si yo dejaba la conducción de esta mesa en manos de Gonzalo. Yo creo que Gonzalo ha apuntado a lo que podríamos denominar cierto malestar, porque el ruso describió una etapa de una larga faceta de lucha de las clases trabajadoras, digo las en plural porque son distintas formas de trabajo. Obrero a veces no es una palabra que alcance para el amplio y variado espectro del mundo del trabajo, que cada vez además cambia más. Entonces me voy a remitir a la palabra trabajo. Y el ruso ha explicado esa larga lucha, algunas etapas, que hay muchas otras. Es un movimiento con una historia muy rica, que en el presente, y creo que ahí apuntó Gonzalo, tiene en su representatividad los atisbos propios de todo grupo de poder. El grupo de trabajadores reunidos y agremiados, sindicalizados, comporta un poder importante, poder de movilización, poder de paralización de cosas, poder de coacción respecto a los empresarios, respecto al gobierno, o de pronto respecto a sus propios afiliados. Cualquiera en este país sabe que muchas veces hay gremios que toman medidas que no son tan representativas como la dirección sindical en sí mismo aduce. Y eso ha generado muchas veces resquemores y quejas, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede ir a trabajar si hay una coacción? Yo no estoy de acuerdo con esta medida, pero creo que a esas cosas relativas al concentrar poder se refería Gonzalo, y la cifra te la agradezco, ese 60% comparado con el 3 o como mucho 10% del resto 6 del continente, 6, es muy impresionante. Sin duda, en esa representatividad que toda sindicalización requiere, hay una debilidad importante y es la de las capas medias. Siempre se habla del rol revolucionario y transformador de la clase obrera, y creo que se ignora sistemáticamente el rol enormemente revolucionario de las capas medias, que súper apoyado. Súper apoyado, gracias Juan. Súper apoyado. Que de pronto cuando la retórica es muy linda, bueno, los obreros del mundo explotados, pero hay ahí un sector de capas medias que ha hecho la historia de este país, porque este país se ha hecho y se ha moldeado más desde los sectores medios que desde ninguno otro, y que de pronto no están del todo representados cuando uno dice el mundo del trabajo. Creo que por ahí la representatividad de las diversas formas de trabajo, el PIT-CNT la va a tener que seguir trabajando, y cómo maneja esa representación junto con elementos de coacción también lo tiene que ir trabajando. Y creo que el siguiente factor de malestar es precisamente lo que se discute en este momento, ¿no? En esta reunión que motivó el hecho de que lo seleccionáramos como tema. Las distintas corrientes políticas dentro del PIT-CNT, ese
apoyo incondicional al gobierno, entendiendo que es el único que representa, o el movimiento político que mejor representa a los trabajadores, y las corrientes que cuestionan que esto sea así y que piden una actitud crítica del movimiento sindical frente al gobierno. Creo que esa discusión es absolutamente importante y que como país tenemos que estar atentos a ver qué sale de allí, porque todos sabemos que hay cosas extrañas. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de votación tiene el Partido Comunista en este país? Indudablemente no coincide con el porcentaje de poder que tiene dentro del movimiento sindical, obtenido en base a lo que siempre supimos que tienen, un aparato impecable en su funcionamiento. Esas cosas hacen a la calidad de la democracia y son cosas a trabajar y a pulir, no el PCNT, la sociedad en su conjunto como sociedad. Juan, ahora sí, ¿qué ibas a decir? Bueno, yo quería empezar por señalar 3 aspectos que son raros, que son curiosos de la Central de Trabajadores Uruguaya. Es decir, complementar, en parte coincidente con lo que decía Gonzalo. En primer lugar, una central única. La central única es una rareza en el mundo, pero yo creo que la condición más importante de por qué hay una central única es porque el Uruguay es un país chico. Es decir, imaginemos una central única en Estados Unidos, en un país que hay 5.000 kilómetros, puede haber entre 2 núcleos trabajadores importantes. Es decir, en un país en esas condiciones, o un país como Chile, que va del polo al trópico, es decir, son condiciones físicas que la hacen casi imposible de que haya una central única. De modo que creo que la condición central única tiene como condicionante muy fuerte es un país chico. Y como con segunda condicionante muy fuerte, que esa fue... Pero ojo que en otros países, cuando se da que hay varias centrales, las diferencias vienen por el lado ideológico, por ejemplo, ¿no? Y ahí voy al segundo punto. El segundo factor fue... España, comisiones obreras y la UGT. Pero España es unas 20 veces más grande que el Uruguay, ¿no? Claro, pero el corte es ideológico, no físico, ¿no? Yo voy a lo ideológico. Creo que la unidad de la central fue una conquista perseguida desde 1930 por el Partido Comunista. Es decir, fue una consigna que emanó de la Unión Soviética y que era hacer el frente común. Es decir, que por un lado era la unidad de los trabajadores y por el lado el frente político común. Es decir, una cosa fue la CNT y 3 años después el Frente Amplio, ¿no? Es decir, eso es una claramente consigna comunista. Bien, segundo punto. Una de las rarezas más notables que tiene la central uruguaya es que combina al mismo tiempo trabajadores estatales y trabajadores de la industria privada. ¿Y eso por qué? Porque si uno lo examina del punto de vista, que a mí me gusta examinarlo desde el punto de vista económico, unos provienen de lo que entregan otros. Es decir, ¿de dónde salen los sueldos de los trabajadores estatales? De la plusvalía que generan los trabajadores no estatales. Es decir, que en otras palabras se han reunido dos cosas absolutamente incompatibles desde el punto de vista económico. Y esto no es retórica, porque precisamente, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Este Congreso está motivado por una razón muy simple, porque por el presupuesto que hay que votar ahora y que es el último. Y en ese presupuesto, ¿qué es lo que importa? A los trabajadores privados no les importa nada el presupuesto, no los afecta prácticamente en nada, excepto que en la medida que aumente el gasto presupuestal, van a aumentar las cargas sobre las industrias privadas y por lo tanto va a haber más despidos, va a haber más cosas. Es decir, en otras palabras, los trabajadores privados van a ser afectados por las reivindicaciones de los trabajadores públicos. Eso es concreto. Lo que pasa es que es increíble cómo eso queda oculto por el manto de somos todos trabajadores y el enemigo es otro. Y la tercera consistencia, que ya la dijo Gonzalo, es cómo es posible que la central de trabajadores, con todo el peso que tiene, sea una organización, digamos, clandestina. No tiene existencia legal. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que se siga aceptando que no tenga existencia legal? Ahora, ¿por qué no tiene existencia legal? Porque tener existencia legal significaría tener estatutos estrictos que tienen que pasar por el Ministerio de Educación y Cultura, significa que los estatutos tienen que cumplir con las leyes de la democracia, ¿no? Y que por lo tanto
cuestiones tan graves como por ejemplo una huelga deberían ser resueltas en otra forma, ¿no? Es decir, en la medida que la central quisiera conseguir personalidad jurídica, tendría que tener estos reglamentos que no van a aceptar de los trabajadores. Acá, entre otras cosas, nos estamos metiendo en un lío que es el de qué cosa es el PIT-CNT o qué cosa fue la CNT cuando se la creó. Por simplificar, los periodistas muchas veces decimos central. La gente dice central y sin embargo no es una central, ¿no? Recuerden el significado de la sigla CNT es Convención Nacional de Trabajadores. Convención, que no es lo mismo, ¿no? Eso lo aclaran varios oyentes. Agradezco. Yo voy a hacer algún comentario, ¿no? Voy a tomar un gremio. En los tiempos que hoy narraban en la intervención, existía el Sindicato Único de la Construcción y un sindicato independiente. Finalmente logran unificarse y se crea Sindicato Único Nacional de la Construcción. Las mejoras, los logros que esos seres humanos agremiados en un sindicato lograron con el tiempo se debió fundamentalmente al esfuerzo y a la militancia de otros obreros, de esos mismos obreros que iban adquiriendo lo que se llama conciencia de clase. Y si ahí la presencia determina que un dirigente comunista, un dirigente socialista, bueno, es muy difícil encontrar ahí un dirigente de la Federación Rural en el Sindicato Único Nacional de la Construcción. Y quiero tomar eso para que vean la continuidad. Hace 3 años Montevideo estaba sacudido por una demanda multitudinaria del Sindicato Único Nacional de la Construcción, donde reclamaba medidas de seguridad para los obreros que trabajan en los andamios, porque tenían un altísimo porcentaje de muertes, de heridos, de lastimados, y nadie se preocupaba de la seguridad, sobre todo los que levantaban los edificios. Pero Montevideo estuvo sacudido por eso. Y además con la particularidad que uno de los dirigentes, que tiene todo el derecho del mundo, el mismo derecho que la Cámara de Industria puede tener un ministro, un presidente o un legislador, que parece que eso es lo normal, uno de esos dirigentes también tenía un sentido político dentro del Partido Comunista, dentro del Frente Amplio, y era diputado. Lograron una conquista insólita. ¿Estás hablando de Andrade? De Óscar Andrade. Seguro, pero viene de una larga historia, de los tiempos de un diputado que había peleado en la Guerra Civil Española y que iba al Parlamento de Overol. Entonces, esos territorios de influencia por la actividad y la organización y los derechos de los trabajadores, bueno, ahí están quienes existen, socialdemócratas, socialistas, comunistas. Bueno, esos están presentes ahí y tienen todo el derecho de estar vinculados a un partido, no son de tener posiciones en un gobierno, de la misma manera que del otro lado del mostrador tienen derecho a ser candidatos a la presidencia, ministros o senadores, gente de la Federación Rural o de la Cámara de Industria. A ver qué dicen los demás a propósito, no sé si de eso que plantea Mauricio u otros ángulos que hayan ido quedando. Gonzalo, vamos redondeando el tema. Está bien, yo creo que hay otros. Lo que dice el ruso está bien. Nadie dice que no tienen derecho a hacerlo. Por supuesto que sí que lo tienen. Es raro que se dé con esa intensidad como se da en el Uruguay y con ese grado de influencia. Y si no tienen 400.000 afiliados y con su esfuerzo logran que se agremien sectores que sin esa presencia jamás se hubieran organizado, como los peones rurales o como el servicio doméstico, y tengan derecho a 8 horas y tengan derecho a jubilación y atención sanitaria, bienvenido sea, o bienaventurados los militantes que logran semejantes conquistas para los más desposeídos. Sí, perfecto. Yo creo que esto está bien si eso fuera verdaderamente representativo de la sociedad. Sin embargo, vos tenés una organización como el PIT-CNT que tiene ese poder desde todo punto de vista, económico, político, en la administración pública y todo,
que cuando vas a sus manifestaciones el 1 de mayo, te hablan un lenguaje que sale del manifiesto comunista. Es decir, sale un lenguaje de una reivindicación, como si esta gente hablara en nombre de los desposeídos. Y es un tema que nosotros tenemos que enfrentar en el Uruguay. Porque el discurso que hace el PIT-CNT es: si vos no estás a favor de lo que nosotros decimos, si vos no estás a favor del comunismo, vos le estás haciendo el juego a la derecha. Y esto es una cosa que se está repitiendo en el Congreso de hoy. PIT-CNT que digan que tenés que estar a favor del comunismo. No lo dicen, pero Gonzalo, lo hacen. crear argumentos reales, no, esa es la realidad. No ficciones. O estás a favor del... Porque ¿cuál es la alternativa? Acá, lamentablemente en el Uruguay, como en los sindicatos europeos, no hay una socialdemocracia, no hay una contraposición ideológica a la izquierda del PIT-CNT, que es una izquierda comunista, casualmente una izquierda de un régimen que tuvo la mitad del mundo durante todo el siglo XX bajo ese régimen, que, fíjate vos, no admitía los sindicatos. Eran prohibidos los sindicatos. No, eran oficiales. Oficiales. Bueno, que es lo mismo. Hasta que apareció Lex Walesa, que no era oficial, y les bajó la estantería. Señora Ribeiro. Sí, que creo entender lo que Gonzalo apunta y me parece que tiene toda la razón. Me refería a eso cuando yo decía hay que cuidar la representatividad. Hay momentos en que el movimiento sindical es de una expresión política muy rotunda y caramba, por debajo de cada uno de esos representantes que toma la palabra hay una cantidad de trabajadores que tienen variadas posiciones políticas y en eso quizás uno podría pedir afinar mejor el discurso. También sería bueno que en esas luchas se siguiera más de cerca algunas actitudes que pocos han tenido. Ser proactivos en el sentido de hago alguna cosa y ofrezco alguna cosa que sea más consensuada y que sea más una oferta de solucionar que no solamente combatir. Me refiero, por ejemplo, al grupo de Richard Reid cuando dice voy a tomar cartas en la educación y voy a hacer esto, me salga más o menos o bien, puedo tener errores pero me pongo a hacer cosas por el camino. Pocas veces he visto actitudes más loables. Permíteme, te digo, el sindicato de la construcción tiene la brigada Agustín Pedrosa, que era negro, dirigente, yo lo traté, lo conocí. Sí, lo sé. Y la primera brigada que fue a Dolores a trabajar en la construcción y aparece en todos los lugares donde se necesita una mano solidaria. El sindicato único de la aguja, del que era fundador mi padre, que además agregaba filial UGT, es el que está en Penal de Libertad y enseñándole coser y crear un oficio para los que eventualmente salgan liberados y tengan una herramienta para trabajar. A ver, pero nadie niega eso, Russo, pero lo que está diciendo Ana a mí me parece que es más amplio. Es decir, lo que está diciendo Ana es que si el PIT-CNT representa a los trabajadores de este país, yo te voy a decir una cosa, en esta mesa somos todos trabajadores. Según Marx, que tanto le gusta, había 3 clases sociales según Marx, ¿no? Los que derivaban, según de dónde derivaban su ingreso, de la renta de la tierra, de la renta del capital o de su salario. Bueno, en esta mesa somos todos trabajadores. Somos todos trabajadores. Yo me siento representado por ese discurso que hace el PIT-CNT el 1 de mayo, no. Me da la sensación que es un discurso que no sé a quién se lo están haciendo. Están haciendo fundamentalmente para tratar de... Te puedo asegurar que no está gente. Dirigido a vos. No está dirigido a mí. No. Pero yo soy un trabajador. Sí, pero, ¿o qué soy yo? Digamos, productor rural. No, yo productor rural. Me hubiera encantado ser productor rural. Nunca tuve la tierra para hacerlo. Me hubiera encantado ser productor rural. Yo soy un trabajador. No me siento representado. Tenemos que cerrar este tema. Juan, ¿te quedó algo? Sí, pero... No. Dice un oyente que te corté. ¿Yo te corté? ¿Te interrumpí? Sí, pero no importa. De este lado no somos rencorosos. El rencor Lo que pasa es que vienen los reclamos de acá. ¿Qué decía Juan? No. Lo que quería decir es que claramente hay 3 sectores, está dividido en 3 sectores. Uno que es oficialista esencialmente, ¿no? Sí. Que es al estilo de los sindicatos de la Unión Soviética. Otro que es opositor al gobierno, que quiere más reivindicaciones y que le reclama al gobierno que no ha cumplido con las metas. Que son los funcionarios públicos, fundamentalmente. Mira vos. Sí.
y luego un sector intermedio que quiere tener una posición moderada. No es fácil conciliar todo esto y eso es lo que va el principal problema que tiene este Congreso. Sí, hay una cosa que hay que aclarar porque además esto se desbarra. Es decir, los sindicatos que tienen una dirigencia es porque su gremio los votó en elecciones libres y abiertas. Es decir, la proporción que hay en relación a eso se debe a un acto, a un ejercicio de democracia sindical. Sí, porque- De Gonzalo. ¿Ah? ¿Qué fue ese sonido así como vacuno? No te dije que era productor, no tendrá campo, pero tiene ganado. No, sí, a veces Ya hay un volvemos ganado, a la mesa de los hay un viernes. ganado tuyo.